Bienvenidos. Continuando con el diseño de algoritmos, vamos a ver en esta clase las estructuras condicionales, ¿no? La primera estructura condicional que vamos a ver es el sí, entonces. Para ello, la representación en un diagrama de flujo es como nos muestra esta figura, ¿no? Aquí en un rombo escribimos la expresión lógica, la cual va a ser evaluada y por verdadero va a hacer ciertas acciones y por falso va a realizar otras, ¿no? De igual modo, si ustedes pueden ver en la parte de la escritura en sí del pseudocódigo, tenemos sí, escribimos la condición, y el entonces, ¿no? Por el entonces hacemos ciertas instrucciones o generamos ciertas acciones, y por si no, realizamos otras y finalizamos, ¿no? Entonces, justamente es de esa forma lo que vamos a ver dentro de los ejercicios que vamos a resolver a continuación. Para ello vamos a emplear nuestro programa, ¿no? Vamos a crear Vamos a resolver los siguientes ejercicios. El primero nos dice pedir un número y determinar si es menor que 10. Entonces vamos a escribir, introducir un número. Vamos a leer ese número y aquí vamos a comprobar que sea menor que 10, ¿no? Para ello vamos a utilizar el sí y vamos a escribir nuestra expresión, ¿no? Nos dice si n es menor que 10, por lo tanto utilizamos el símbolo menor y comprobamos, ¿no? Escribimos entonces, por el entonces escribir el número es menor que 10, ¿sí? Y por si no, vamos a escribir el número no es menor que 10. Comprobamos. Introducimos un 5 y bueno, el 5 sí es menor que 10, ¿no? Vamos a probar nos vamos a pasar del límite, el 12. 12 no es menor que 10, por lo tanto nos devuelve el número no es menor que 10. ¿Sí? Ahora podemos verificar nuestro diagrama de flujo. Como pueden observar, aquí hemos introducido un número, hemos leído y aquí estamos evaluando, ¿no? Con este símbolo, y por verdadero colocamos que el número sí es menor que 10 y por falso que el número no es menor que 10. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Esto lo podemos guardar, ¿no? Como habíamos dicho, pueden ir guardando. Siguiente, nos dice pedir un número y determinar si está comprendido entre 10 y 50. Vamos a abrir un nuevo documento y aquí vamos a colocar ejercicio 2. Y bueno, de igual modo, ¿no? Escribir voy a colocar en este caso no, para que vean que podemos usar otras variables, no necesariamente n, a, b, ¿no? Número leer n y aquí colocamos sí, num. Este comprendido significa que debemos establecer un rango, ¿no? Es decir, tenemos un límite inferior y un límite superior. Ese número debe ser comprendido entre los dos límites. Por lo tanto, este num tendrá que ser primero mayor que 10, ¿sí? Mayor que 10. Y vamos a usar la palabra y para poder unir con otra expresión que sería num que sea menor que 50. Entonces, aquí tenemos dos expresiones, ¿no? En este caso habíamos escrito solo una expresión simple. Aquí tenemos una expresión compuesta porque estamos empleando un operador lógico para unir dos expresiones simples.
Vemos. Si cumple esa condición, entonces vamos a escribir el número está comprendido en el rango, ¿no? En este rango de 10 a 50. Si no, escribir vamos a escribir el número no está comprendido en el rango. Bueno, ahora sí verificamos. Vamos a introducir un 15, ¿no? Que el 15 sí está comprendido. El número sí está comprendido en el rango. Reiniciamos. Probamos con un 51. El número no está comprendido en el rango, ¿no? Ahora, entonces es importante aquí analizar lo siguiente. En un rango, ¿no? Tenemos rangos, bueno, en este caso podrían ser intervalos abiertos y cerrados, ¿ya? En los abiertos no se considera los límites inferior y superior, y en los cerrados sí consideramos. Eso también hay que ver a la hora de poder escribir estas expresiones compuestas, ¿ya? Si aquí colocamos, por ejemplo, yo coloco el 10, ¿sí? El 10 no está comprendido. ¿Por qué razón? Dice 10 es mayor que 10. No es mayor que 10, es igual que 10, ¿no? Entonces no estamos considerando el límite inferior como parte del rango. Es un intervalo, ¿no? Eso se lleva en el área de matemática, los intervalos abiertos y cerrados. Entonces en esta parte es importante también analizar esa situación, ¿no? De que si se quiere considerar a los límites como parte del intervalo o si se quiere obviar esa situación. Entonces muchas veces en los planteamientos sí nos van a indicar de que por ejemplo en notas, ¿no? Ustedes saben muy bien, para estar aprobados tienen que tener una nota mayor o igual a 61. Entonces 61 se considera como parte de una nota aprobada, ¿ya? Otra consideración en esta parte, la evaluación de las expresiones. Aquí utilizamos o reemplazamos esto como en lógica, ¿no? En lógica proposicional, verdadero y verdadero como resultado es verdadero. Verdadero y falso, resultado falso. Entonces va a depender de la evaluación de las dos expresiones en este caso. Si las dos son falsas, automáticamente esto es falso. Si una es falsa, entonces también va a ser falso. Solamente es verdadero cuando ambas son verdaderas. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a ver su diagrama de flujo. Fíjense, en un solo rombo estamos usando para escribir o traducir lo que son estas dos expresiones, ¿no? Y las cuales se evalúa para poder hacer ciertas acciones por verdadero y hacer otras acciones por falso. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice pedir un número y determinar si es impar. Vamos a abrir un nuevo archivo, ejercicio 3. Bueno, de igual modo vamos a introducir un número, ¿ya? Y bueno, vamos a determinar si es impar. Entonces colocar si n. Ahora debo evaluar o analizar cuándo se considera un número impar. Se considera un número impar cuando la división entre 2, por ejemplo, nos da un residuo de 1. ¿Sí? Ya,
Entonces podemos utilizar la siguiente operación o expresión. N mod 2, ya. Habíamos visto en la primera parte del avance que hay dos tipos de divisiones, ¿no? La división entera, que es el que ustedes conocen, y la división modular, la cual nos extrae en este caso el residuo, ¿no? El valor del residuo. Entonces aquí estaríamos evaluando si, por ejemplo, introducimos un 10 mod 2 nos va a dar como resultado 0, porque 10 entre 2 es 5 y bueno, como residuo se tiene 0, ¿no? Y si introducimos un 11 mod 2 nos va a devolver un 1 como resultado. Entonces aquí vamos a comparar esto. Si, por ejemplo, introducimos un número impar, tendríamos que tener como resultado un residuo de 1. Por lo tanto, voy a introducir un 1. Voy a comparar que el residuo siempre sea 1. En números impares va a ser 1, ¿no? Ahora colocaremos escribir. Si cumple esta condición, entonces el número es impar, ¿sí? Si no, vamos a escribir el número no es impar. Comprobamos. Vamos a verificar. Voy a introducir el número 6. Ya, el 6, por ejemplo, es un número par, ¿no? Entonces nos dice el número no es impar. Introducimos un 10. El número tampoco es impar. Introduzco un 11. El número es impar, ¿sí? Introduzco un 17. El número también es impar. Entonces, como verán, nosotros con una expresión, ¿no?, escrita de manera correcta, desde luego, podemos determinar y hacer ciertas acciones, ¿no? En realidad estas son por eso expresiones aplicadas dentro de lo que son las condicionales, ¿no? En este caso una condicional sí, entonces, la cual nos posibilita hacer ciertas acciones, ¿no? Verificando o evaluando la expresión, realizamos ciertas acciones, ¿no? Y eso es lo que sucede comúnmente para poder a veces delimitar cierto ingreso en los datos, por ejemplo, ¿no? Les pongo una situación de ejemplo: las edades de las personas, ¿no? Las edades de las personas siempre tienen que ser mayor que 0, no puedo introducir una cantidad negativa. Entonces necesito aplicar una expresión lógica y aplicar en este caso una condicional simple, una condicional o por ahí bueno, en este caso vamos a emplear lo que son esas estructuras condicionales, ¿no? Y las cuales nos van a permitir evaluar si cumple o no la condición, ¿sí? Es importante aplicar este tipo de estructura en la parte de la codificación. Bueno, verificando su diagrama de flujo, fíjense, ahí introducimos un número, lo leemos y estamos evaluando aquí. Por verdadero decimos que es impar y por falso no es impar. Bueno, ahora, habíamos visto la estructura condicional sí y entonces ahora vamos a ver la estructura condicional múltiple. Esta estructura condicional múltiple, de selección múltiple, nos permite también, ¿no?, generar en este caso opciones para que un usuario pueda realizar ciertas acciones. Entonces vamos a ver cómo empleamos esto dentro de lo que es, fíjense, aquí tenemos un menú de opciones, ¿no? Básicamente, entonces si se cumple el 1, realiza ciertas acciones; si se cumple el 2, otras; si se cumple el 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Fíjense aquí en la parte de la escritura del pseudocódigo tenemos según, ¿no? Según una variable vamos a hacer ciertas acciones.
Y en caso de no tener ninguno de estos valores que nosotros vayamos a introducir aquí, entonces vamos a tener la otra opción, que es de otro modo. Vamos a hacer otras acciones y tenemos un final, ¿no? Como les había dicho en sí, de igual modo, según, en sí teníamos fin sí, en según tenemos fin según. Entonces, todo inicio tiene un fin, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes vayan fijándose también eso cuando vayan escribiendo el pseudocódigo, porque a la hora de poder traducirlo en un lenguaje de programación, también tienen que ir viendo esa situación, cuidando esa situación. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esta parte de las estructuras de selección múltiple. Bueno, vamos a ver el ejercicio. Pedir dos números y mostrar un menú, ¿no?, de opciones para realizar las operaciones de suma y resta, ¿no? Entonces, vamos a resolver eso. Ejercicio 4. Vamos a voy a escribir introducir dos números. Sí, puedo pedir a vez dos números, leer A, leer B. Ahora vamos a poner repetir hasta aquí. Vamos a escribir aquí para que se note el menú de opciones. Opciones. Vamos a escribir el 1, que sea sumar. Escribir 2, que sea restar. ¿Sí? Son dos opciones. Y vamos a escribir elija una opción, ¿no? Una opción. Bueno, vamos a hacerlo muy sencillo para que no sea confusión, ¿ya? Y aquí vamos a leer operación. Ahora, según la operación, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si es 1, ya, si en este caso el usuario va a introducir 1, entonces responderá o realizará la siguiente acción. Va a realizar S y va a hacer la suma, ¿sí? Más B. Y aquí escribiremos el resultado de la suma es, y aquí colocamos un S, ¿no? La S que está aquí realizando o está asumiendo el valor de la suma. Ahora, la otra opción, 2. Si es 2, es la resta, ¿verdad? Entonces será R es A menos B. Escribir el resultado de la resta es, y R es nuestro resultado de la resta. De otro modo, que es la acción que se realiza cuando ya no hay nada que hacer, por ejemplo, esta acción se realiza cuando, por ejemplo, el usuario no introduce ni el 1 ni el 2, sino un 3 o un 4. Entonces tendríamos que devolver un mensaje de error, ¿no? Entonces, por lo tanto, ponemos de otro modo. De otro modo, vamos a escribir la opción no es válida, ¿no? De esa forma vamos a controlar que cualquier valor que no sea ni 1 ni 2 nos muestra un mensaje de error. Bueno, hasta aquí vamos a finalizar, ¿no?
Y aquí fin según, aquí vamos a escribir presione cualquier tecla, presione Enter para cumplir. Ya. ¿Cuál va a ser la opción para que se finalice esto? Hasta que la opción, ¿no? O sea, igual, aquí voy a colocar sea igual a 3. Y aquí voy a introducir una opción más, ¿sí? Escribir sea salir. Entonces, para que esto se realice ahí, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos siempre el según, tiene su fin, el repetir aquí también tiene, ¿sí? Podemos tal vez obviar esta parte para que no se confunda, ¿no? Porque en realidad sería utilizando la selección múltiple. Vamos a verificar primero y luego les voy a explicar esta parte más, porque esto sería en la clase posterior para que ustedes vean las estructuras repetitivas, ¿no? Bueno, vamos a verificar. Vamos a introducir dos números, el 4 y el 5, ¿no? Y nos dice el menú de opciones. Quiero que se sume primero. Coloco 1 y la suma es 9 de 4 y 5, ¿no? Elijo otra opción que sea 2, ¿no? La resta entre los dos valores que he introducido, entre 4 menos 5 es menos 1, ¿no? Aquí está el resultado, menos 1, ¿sí? Bueno, y como he presionado 3, entonces se ha salido del programa, o ha finalizado. Verificamos esto aquí, ¿ya? Entonces, en esta parte del diagrama pueden ustedes ver de que no está muy claro, ¿no? El diagrama. Tenemos opciones para poder hacer por 1, por 2 y bueno, por el 3 se va a salir, ¿no? Del menú y terminaría. Bueno, aquí se puede ver mejor. Tenemos el menú de opciones, el 1, el 2, el 3 y realizamos las acciones. Este repeat lo vamos a ver con más precisión en la clase posterior. Sin embargo, no va a pasar nada si lo quitamos. Fíjense, lo que va a pasar es lo siguiente si lo quitamos, ¿no? Vamos a probar. Si yo introduzco dos números, ¿no? El 5 y el 6. Entonces elijo solamente una opción, por ejemplo, la resta, ¿ya? Entonces el resultado de la resta es menos 1 y se sale. Entonces, en cambio, utilizando un repeat, lo que nos permite es poder seguir manejando el programa, ¿no? Seguir realizando o eligiendo las operaciones que nos faltaría, o bien quisiéramos tal vez elegir otra opción, ¿no? Con los mismos números. Entonces es lo único que en esta parte podemos añadir. Pero bueno, eso vamos a verlo posteriormente. Lo único que quiero que vean en esta parte es que sí, a la hora de poder utilizar un menú de opciones, ustedes pueden utilizar esta estructura para poder generar esto, ¿sí? Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Gracias.